En este video vamos a resolver los ejercicios del primer video que hicimos de física de cinemática, debido a que varios me han pedido que lo haga. El primer problema dice que un auto recorre el camino ABC de la siguiente forma. El tramo AB con velocidad de 100 km por hora durante 3 horas. El tramo BC con velocidad de 120 km durante 2 horas. Y nos pide calcular qué distancia hay entre A y B, qué distancia hay entre B y C. Y por último, cuál es la velocidad media del auto en el recorrido AC, o sea, el tramo completo. Lo primero es visualizar el problema y ver con qué datos contamos. Aquí tenemos nuestro gráfico de A a B y de B a C. De A a C el tramo completo, y este es el tramo AB y este es el tramo BC. En el tramo AB nos da una velocidad con lo que lo recorrimos y un tiempo. Entonces vamos a poner los datos. Bien, estos son los datos. Nos dicen que en el primer tramo AB llevábamos una velocidad de 100 km por hora y nos tomó recorrer el tramo 3 horas. Y el segundo tramo, el tramo BC, llevábamos una velocidad de 120 km por hora y nos tomó recorrerlo 2 horas. El primer inciso, el inciso A del problema 1, nos pide la distancia que hay entre A y B, o sea, la distancia en este primer tramo, en el tramo AB. Y para eso simplemente ocupamos nuestra fórmula que ya sabemos perfectamente. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ahora despejamos la distancia, aquí nos estorba el tiempo, así que lo mandamos del otro lado con la operación contraria. Aquí, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Entonces acá pasa a multiplicar y nos queda velocidad por tiempo es igual a la distancia, que es lo mismo, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces la distancia del primer tramo va a ser a la velocidad que nos da de 100 km por hora, y eso lo vamos a multiplicar por el tiempo que le toma recorrer dicho tramo, que es de 3 horas. 3 horas. Y entonces nuestra distancia va a ser de 300 kilómetros. Noten cómo esta hora está dividiendo, entonces se va a ir la hora con la hora y nos queda en unidades de kilómetros. Para el segundo tramo hacemos exactamente lo mismo, entonces ya aplicamos para el inciso B directamente nuestra fórmula de la distancia, que ya la despejamos, es igual a velocidad por tiempo. Entonces nuestra distancia va a ser igual a velocidad. ¿Con qué velocidad íbamos en el primer tramo? Íbamos con una velocidad de 120 km por hora. Vamos a ponerlo 120 km por hora o sobre hora. Y nuestro tiempo, ¿en qué tiempo recorrimos este tramo? En un tiempo de 2 horas. 2 horas, ¿ok? Entonces ahora nuestra distancia, ¿de cuánto será? 120 por 2, eso nos da 240. ¿240 qué? Kilómetros sobre hora por hora. Hora y hora se simplifican y nos queda en kilómetros. Entonces nuestra segunda distancia en el tramo BC es de 240 kilómetros. Y ya tenemos el inciso B. Ahora el inciso C lo que nos pide es calcular la velocidad media del auto en todo el recorrido desde A hasta C, o sea, el tramo AC. Entonces, primero tenemos que saber cuánto mide ese tramo y cuánto tiempo tardamos en recorrerlo, ¿no? Entonces, el inciso C nos pide la velocidad, no la conocemos, la velocidad del tramo A a C. ¿Y cómo calculamos la velocidad? Distancia entre tiempo. Entonces, necesitamos la distancia de todo el tramo y necesitamos el tiempo que nos llevó a recorrer todo el tramo, que ya lo calculamos. Aquí está, mire, el tramo A a C está constituido por el primer tramo, que es el AB, y por el segundo tramo, que es el BC. Entonces simplemente hay que sumar las distancias para obtener todo lo que mide el tramo completo. El primer tramo mide 300 kilómetros y el segundo tramo mide 240 kilómetros. Entonces la distancia del tramo AC va a ser de 540 kilómetros. Ahora nos interesa el tiempo. ¿En qué tiempo recorrimos todo ese tramo? Pues el mismo problema ya nos está dando los datos. Nos dijo que el primer tramo lo recorrimos a 100 km por hora en 3 horas y el segundo tramo lo recorrimos a 120 km por hora en 2 horas. Entonces, si en el primero nos hicimos 3 horas y en el segundo nos hicimos 2 horas, ¿cuánto tiempo nos hicimos en el tramo completo? 5 horas, ahí tenemos el tiempo. Entonces ya tenemos todos los datos del tramo A a C. Ahora simplemente basta aplicar la fórmula. Velocidad es igual a la distancia, que es de 540 kilómetros, sobre el tiempo, que es de 5 horas. Entonces nuestra velocidad va a ser igual a 108 kilómetros por hora. Y esa sería la respuesta del inciso C.
El otro ejercicio con el que tuvieron problema fue el número 4, que dice cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra y nos da la velocidad de la luz, que es de 300 kilómetros por segundo. Y nos dice que el sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia. Ahí ese es muy fácil. Nos pide calcular el tiempo que tarda la luz del sol en llegar a nosotros, que es nuestra incógnita, lo que no conocemos. Y nos dice que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, está redondeado. Y la distancia del sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Este problema es muy simple, lo único que hay que hacer es aplicar nuestra fórmula de velocidad. Velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Qué queremos conocer? Queremos conocer el tiempo. Lo único que hay que hacer es despejarlo. Aquí el tiempo no podemos mandar a la distancia del otro lado. Si mandamos a la distancia que nos estorba del otro lado, va a ocurrir esto, miren. Va a quedar un 1 aquí arriba, el tiempo va a quedar abajo y esto va a quedar velocidad entre distancia, y eso no nos sirve. En realidad esto no nos sirve, nosotros queremos que el tiempo quede arriba, así que esto no se puede hacer. Sí, aquí la distancia nos estorba y queremos despejar el tiempo, pero no por eso vamos a mandar la distancia del otro lado con la operación contraria y quiere decir que el tiempo ya quedó despejado. No, el tiempo tiene que quedar arriba, sino que iba a quedar 1 sobre tiempo, y eso no queremos. Entonces lo que hay que hacer es la distancia dejarla fija y el tiempo mandarlo del otro lado, y nos queda tiempo por velocidad igual a la distancia, porque pasa con la operación contraria. Aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces ahora sí, aquí ya podemos despejar el tiempo. El tiempo va a ser igual a la distancia que se mantiene fija, y la velocidad nos estorba, la mandamos del otro lado con operación contraria. Aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo, igual a la velocidad. Entonces nuestro tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. ¿Cuál es nuestra distancia? 150 millones de kilómetros entre la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Y al hacer esto, obviamente con calculadora, nos queda un resultado de 500 segundos. Pero ¿cómo sabemos que nos quedan segundos? Bueno, vamos a operar las unidades. Tenemos kilómetro sobre segundo. Aquí lo reescribimos, kilómetro sobre segundo. Para operar ley de extremos y medios, a kilómetro le vamos a poner un 1 abajo. O sea, vamos a escribirlo como una fracción. Recuerden que podemos ponerle un 1 abajo, porque algo entre 1 siempre va a dar ese algo. Así que esto no se altera. Ahora sí, aplicamos ley de extremos y medios, que ya aprendimos por los otros videos. Los extremos multiplicado con los medios. O sea, multiplicamos los extremos, kilómetros y segundos, kilómetros por segundo, y lo dividimos entre los medios. 1 por kilómetro simplemente nos da kilómetro. Ahora aquí simplificamos, kilómetro y kilómetro se simplifican y el resultado nos queda en segundos. Y ahí está, 500 segundos tarda la luz en llegar del sol a nosotros.